Bienvenidos a Historia Iberoamericana. Hoy nos sumergiremos en un periodo definitorio de la España moderna, los primeros 5 años del reinado de Carlos I de España, 1516-1521. En este lustro, un joven rey, con herencias imperiales que iban desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta Castilla, Aragón y las recién descubiertas Américas, transformó radicalmente la vida de los españoles. Mestizos, mulatos, pardos y cristianos viejos vieron alterados sus roles sociales, oportunidades de ascenso y modos de vida tradicionales. Exploraremos 18 datos en orden cronológico continuo, cada uno con fechas clave, figuras políticas y comparaciones con el antiguo régimen virreinal, para entender qué grupos ganaron, quiénes perdieron, y cómo cambiaron las estructuras de poder, economía, cultura y clase. Prepárate para un viaje profundo que desvelará la compleja fusión de imperio, diversidad étnica y tensiones sociales de los primeros años de Carlos I. Número 1. Septiembre de 1516. Acceso al trono y regencia de Adriano de Utrecht. El 28 de septiembre de 1516, tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico, Carlos, con apenas 19 años, fue proclamado rey de Castilla y Aragón. Incapaz de dominar de inmediato la compleja administración, confió la regencia al cardenal Adriano de Utrecht. Para la alta nobleza castellana, esto representó una oportunidad de recuperar privilegios. Coroneles y duques negociaron exenciones fiscales y mercedes reales a cambio de prestar apoyo a la regencia. Sin embargo, para los conversos castellanos y segundones de familia menor, la regencia simbolizaba la reinstauración de una oligarquía vieja que obstaculizó su acceso a cargos públicos. Las ciudades, acostumbradas en el virreinato a cierta rotación de cargos locales, vieron cómo la burocracia imperial, ahora en manos de consejeros flamencos y letrados italo-hispanos, centralizaba decisiones, reduciendo la autonomía municipal y estrechando los canales de ascenso de la pequeña burguesía urbana. Número 2. Octubre de 1517. Coronación como emperador y partida a Alemania. El 28 de junio de 1519 Carlos fue electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y partió de Sevilla en octubre rumbo a Alemania. Este arranque convirtió a España en un reino sin rey presente, dependiente de validos y consejeros. Para la burguesía portuaria de Sevilla y Cádiz, el tránsito de cargamentos de plata procedente de América se aceleró temporalmente, pues el tesoro debía financiar la coronación imperial. En contraste, los jornaleros y artesanos gaditanos padecieron el cierre de talleres y el encarecimiento de alimentos, pues las tropas de escolta imperial requisaban suministros. Aquellos meses sin monarca real intensificaron la pugna entre las facciones locales. Magnates de Castilla Vieja y baja nobleza andaluza rivalizaron por el poder residual, impactando la estabilidad agraria y urbana de regiones enteras y mostrando un vacío de autoridad desconocido en la estabilidad virreinal. Número 3. 1520. Rebelión de los comuneros y fractura social. En abril de 1520 estalló la Revolución de los Comuneros en Toledo, Segovia, Salamanca y otras ciudades, protagonizada por consejos que protestaban contra el monopolio fiscal de banqueros extranjeros y los validos imperiales. Artesanos mestizos y pequeños comerciantes mulatos lideraron motines, asaltaron palacios de la República Imperial y exigieron la rebaja de impuestos, la expulsión de consejeros flamencos y la convocatoria de cortes auténticas. Para la aristocracia rural y los grandes de Castilla, fue un acto de traición que justificó la represión. Cuando la revuelta fue aplastada en Villalar el 23 de abril de 1521, se estableció un mensaje claro: la monarquía imperial no toleraría asambleas populares, reforzando un poder centralizado. Esta revuelta, inexistente en el régimen virreinal, anticipó la tensión entre absolutismo y demandas de representación y minó la confianza de las clases medias emergentes en la corona. Número 4. Mayo de 1521, Batalla de Villalar y consolidación autoritaria. La derrota de los comuneros en Villalar y la ejecución de sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, dejó sin figura de oposición a la burguesía urbana. Carlos, aún en Alemania, consolidó su autoridad enviando a negociadores para restaurar el antiguo orden de gobiernos locales dependientes. Para las ciudades, retornó la estabilidad institucional, pero también se instauró una vigilancia constante. Corregidores reales, antes sujetos a revisión por consejos, obtuvieron facultades arbitrarias que limitaban las libertades municipales. La centralización política impuesta tras Villalar fortaleció un sistema de justicia y recaudación similar al virreinal, disminuyendo la tradicional autonomía de las villas castellanas y atajando la movilización social. Número 5. 1522-1524. Introducción de validos y redes clientelares. Con Carlos aún ausente, surgieron validos como Francisco de los Cobos y Juan Manuel de Manzanedo, que tejieron redes de favores administrativos. Para la burguesía toledana y sevillana que se alineó con ellos, esto significó acceso a cargos diplomáticos, concesiones de minas y contratos de mantenimiento en flotas imperiales.
Sin embargo, pequeños hidalgos castellanos y oficiales provinciales veían sus esperanzas ahogadas en un clientelismo cerrado, los válidos monopolizaron secretarías y licencias, dejando fuera a quienes no estaban en su círculo. Esta práctica, inexistente en un virreinato más fragmentado, consolidó un estado absolutista de corte borgoñón, donde la lealtad al válido contaba más que méritos o linaje tradicional. Número 6. 1523-1525. Política fiscal y endeudamiento de la corona. Para financiar campañas italianas, en 1523 Carlos impuso la octava parte sobre las rentas de las villas, el almojarifazgo en puertos mediterráneos y nuevos impuestos sobre productos de lujo. Para grandes comerciantes mulatos de Cartagena y Orihuela, esto supuso contratos de abastecimiento lucrativos, la corona pedía préstamos a banqueros italianos y alemanes. Sin embargo, para campesinos labriegos y jornaleros andaluces, el peso impositivo se tradujo en doblegamiento económico, vendían cosechas a precios bajos para cumplir obligaciones fiscales, sufriendo quiebras frecuentes. La dependencia de préstamos foráneos replicó los endeudamientos virreinales que ya habían erosionado la capacidad económica de la monarquía hispánica en el siglo XVII, dejando al país vulnerable a presiones externas. Número 7. 1525. Batalla de Pavía y el precio del triunfo militar. El 24 de febrero de 1525, Carlos V obtuvo la victoria en Pavía contra Francia, capturando a Francisco I. El triunfo llenó de orgullo a caballeros castellanos y mestizos acaudalados, quienes celebraron banquetes con plata sudamericana. Pero pagar esa campaña costó millones de ducados, recaudados con nuevos impuestos extraordinarios y venta de mercedes en consejerías reales. Para artesanos rurales mulatos de Burgos, el resultado fue inflación en el precio del pan y el vino, pues buena parte de los ingresos estatales se destinó a financiar regimiento de tercio y rescate del rey francés. Así, la victoria soberbia tuvo un coste social palpable en el aumento del trabajo forzado y el encarecimiento de la vida cotidiana. Número 8. 1526. Liga de Cognac y nuevas cargas económicas. En 1526, Carlos promovió la Liga de Cognac aliándose con Francia contra sus propios dominios imperiales, generando otra ronda de guerra. Mientras la nobleza urbana madrileña festejaba el cambio de bando como maniobra diplomática, comerciantes valencianos y genoveses que comerciaban con Flandes vieron cerrar rutas. Para los trabajadores navarros y vascos que producían hierro y lana, la crisis de transportes y bloqueos marítimos redujo drásticamente sus ventas. El giro político exacerbó las cargas económicas locales, mostrando que la política exterior del emperador de Europa se pagaba con sacrificios de comunidades productoras que desconocían las intrigas de la diplomacia. Número 9. 1527. Saqueo de Roma y reacción popular. En mayo de 1527, los tercios españoles saquearon Roma. Al llegar la noticia a España, ciudades castellanas vivieron un debate moral, mientras algunos glorificaron el triunfo militar, frailes y santos enterrados en conventos organizaron rogativas por el pecado de atacar la sede papal. Para los conversos de Toledo y Murcia, acusados de judaizantes, esto intensificó la vigilancia inquisitorial, se vinculó la herejía interna con la violencia anticristiana en Roma. La brutalidad de la victoria extranjera sirvió de pretexto para reforzar el control interno, comparando a los disidentes con perseguidores de clérigos, cerrando el paso a la autonomía religiosa existente durante el virreinato. Número 10. 1528. Paz de Cambrai y alivio temporal. El 3 de agosto de 1529, la Paz de Cambrai puso fin al conflicto con Francia, con España cediendo territorios menores. Durante 1528, los impuestos extraordinarios se moderaron, artesanos y mercaderes mestizos respiraron aliviados en Sevilla y Bilbao, cuadraba el cierre de mercados. Sin embargo, la corona no canceló préstamos a banqueros europeos, por lo que regresaron al sistema impositivo habitual, alcabalas y doblas. El breve pulso de alivio ofreció esperanza, pero pronto se vio que el antiguo endeudamiento imperial continuó acumulando cargas, recordando viejas prácticas virreinales de exprimir al súbdito para sostener la corte. Número 11. 1529. Creación del Consejo de Estado y burocracia centralizada. Ese año, Carlos estableció el Consejo de Estado y el Consejo de Hacienda, centralizando el poder decisorio. Para letrados mestizos y mulatos con formación europea en derecho, significó nuevas oportunidades de carrera como secretarios y consejeros. En cambio, la baja nobleza, hidalguía sin tierra significativa, vio cómo las oposiciones en la corte cerraban posiciones que antes podían comprar o recibir por méritos locales. La centralización burocrática reforzó un aparato estatal ajeno a la trayectoria de corregidores y alcaldes virreinales, desplazando el poder de las provincias hacia la capital imperial. Número 12. 1529. Reforma educativa y exclusión de minorías lingüísticas. Carlos impulsó la creación de colegios y cátedras universitarias en Alcalá y Salamanca, invitando a humanistas italianos a enseñar literatura clásica.
Para jóvenes mestizos que dominaban el latín y aspiraban a curas o letrados, esto fue un trampolín social. Sin embargo, comunidades vascas y gallegas, con tradiciones de enseñanza en euskera y gallego, vieron sus escuelas subvencionadas por la Iglesia pasar a currículos exclusivamente latinos y castellanos. La imposición de latín y castellano intensificó la homogeneización cultural, suplantando el mosaico lingüístico que pervivía desde la época virreinal. Número 13. 1530. Consolidación de casas de contratación y desigualdad económica. A comienzos de 1530, la Casa de Contratación de Sevilla reforzó su monopolio sobre el comercio con Indias, controlando licencias de embarque y arbitrando tasas. Comerciantes genoveses y flamencos asociados a la corona ampliaron rutas de especias y metales. Por el contrario, pequeños armadores mallorquines y vascos quedaron marginados, obligados a operar como contrabandistas o pagar sobreprecios. La centralización comercial replicó los sistemas monopolísticos del virreinato, beneficiando a quienes contaban con favores reales y enlaces en la casa de contratación. Número 14. 1531. Auge de la Inquisición y persecución de conversos. En 1531, la Inquisición intensificó juicios contra falsos conversos, acusándolos de judaizar. Para cristianos viejos de Castilla y Andalucía, esta vigilancia garantizaba pureza de sangre y acceso a cargos. Para cientos de familias conversas en Toledo y Córdoba, significó confiscación de bienes y destierro. Esta purga eclesiástica reforzó privilegios sociales de los católicos viejos, restableciendo jerarquías virreinales de limpieza de sangre, marginando a quienes habían logrado ascenso tras la independencia de facto. Número 15. 1532. Reformas militares y la creación de tercios profesionales. Ese año se reorganizaron las tropas en tercios profesionales bajo el mando de gran capitán y estadistas militares. Hijos de la baja nobleza y mestizos de familias de artesanos ingresaron a las filas con paga y entrenamiento europeo, accediendo a ascensos por méritos. No obstante, campesinos e indígenas reclutados forzosamente en el Levante y Andalucía vivieron barrios de guarnición y padecieron enfermedades sin condiciones sanitarias, recordando las levadas coloniales. La profesionalización militar benefició a unos cuantos, dejando a otros en roles marginales y expuestos a los rigores de la guerra continua. Número 16. 1533. Expulsión de moriscos y consolidación del catolicismo. En 1533 se impusieron decretos que restringían prácticas moriscas en Valencia y Aragón, prohibición de ceremonias y uso de turbantes. Para la minoría morisca, todavía numerosa tras la Reconquista, esto representó la erosión de derechos religiosos y culturales que habían gozado bajo el virreinato como privilegio de capellanía. La persecución religiosa reafirmó la hegemonía católica y castellanizó el este peninsular, marginando a comunidades de origen islámico en su lucha por conservar tradiciones y oficios, obligándolas a la asimilación o el exilio. Número 17. 1534. Reformas fiscales para guerras europeas. En 1534, la corona emitió nuevos impuestos sobre el vino, la sal y las ferias anuales de la meseta, recaudados por funcionarios reales. Para comerciantes y bodegueros riojanos, significó alza de costos de producción, para ganaderos manchegos, vertía sobre el valor del queso y la leche. Mientras así se financiaban campañas imperiales contra el turco y los reformistas alemanes, la población rural viajó a merced de cargas extraordinarias, replicando la presión fiscal del virreinato que alimentaba guerras lejanas y cortaba las aspiraciones de independencia económica de los súbditos. Número 18. 1535. Balance de 5 años, progreso y estratificación definitiva. Al arribar 1535, Carlos I había cimentado un imperio que abarcaba Europa y América, promovido la reforma administrativa y la centralización absoluta. Sin embargo, ese auge se costó profundizar las brechas, cristianos viejos y aristócratas flamencos ascendieron en los consejos, mientras conversos, moriscos y poblaciones indígenas quedaron relegados a roles de segundo orden, sujetos a inquisiciones y tributos extraordinarios. Las reformas, inspiradas en la modernidad renacentista, crearon una estratificación social más rígida que la colonial, cimentada en privilegios dinásticos y raciales consolidados por el monarca. En conclusión, estos 18 datos han trazado una línea continua de los primeros 5 años del reinado de Carlos I de España, revelando cómo cambiaron la vida y las oportunidades de diversos grupos étnicos en todos los ámbitos, social, político y económico. La combinación de guerras europeas, reformas administrativas y persecución religiosa consolidó un imperio poderoso, pero a costa de marginar a quienes no formaban parte de la élite católica y castellana. Si te apasiona esta exploración profunda de historia iberoamericana, suscríbete, regálanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué otro periodo de la historia iberoamericana quieres que diseccionemos con todo el detalle y pasión que merece. Hasta la próxima.